Yo entré a la funeraria por necesidad, no por vocación. Era 2014 y en Mazatlán el trabajo no sobraba. A mí me tocó cargar ataúdes, lavar carros, acomodar flores, cubrir turnos de madrugada cuando el teléfono sonaba y nadie quería contestar. Con el tiempo aprendí lo básico: hablar bajo, no prometer consuelos, no mirar de más a los familiares cuando la tristeza se les vuelve rabia. También aprendí algo que nadie te dice en la entrevista: en una funeraria hay zonas que se respetan como si fueran ley, aunque no exista un letrero que lo prohíba. El sótano era una de esas zonas. No era que estuviera prohibido, era peor, era como si no estuviera. En el recorrido inicial me enseñaron la sala de velación, la capilla pequeña, el área de preparación, la bodega de sillas. Del sótano solo dijeron abajo guardamos cosas viejas y cambiaron de tema. Cada quien lo evitaba con una naturalidad ensayada, como cuando alguien pasa frente a una casa abandonada y acelera el paso sin admitir que sintió miedo. A mediados de agosto comenzaron las remodelaciones. Iban a ampliar la oficina, a cambiar la instalación eléctrica, a hacer más grande la bodega. Un contratista llegó con 2 ayudantes y un camión de herramientas, se movía por el edificio como si fuera suyo, golpeando paredes para oír donde había espacio. Los primeros días fueron polvo, ruido y ese olor a cemento húmedo que se mete en la garganta. Yo me quedaba al final, barriendo, moviendo cajas, cuidando que las coronas no se llenaran de tierra. Fue el 4.º día cuando la pared sonó diferente. El contratista golpeó detrás de un archivero viejo en el pasillo que lleva a la sala privada. Se quedó quieto, golpeó de nuevo y sonrió como quien encuentra dinero. Aquí hay un vano tapado, dijo, y yo fingí que entendía. Corrieron el archivero, retiraron una lámina y apareció una sección de blocks más nuevos que el resto. Los ayudantes empezaron a romper con marro y cincel. Entre el polvo salió un marco metálico. Luego un borde de madera. Luego una manija negra. Y luego, las cadenas. No eran cadenas decorativas, ni de candado sencillo. Eran vueltas gruesas, cruzadas como si alguien hubiera querido inmovilizar la puerta con desesperación. Tenían un candado oxidado, pero bien puesto. Por un segundo, en medio del ruido, todo el lugar pareció quedarse sin aire. Me di cuenta de que yo estaba apretando el palo de la escoba como si fuera un arma. El dueño de la funeraria, don Ernesto, llegó cuando ya se veía completa la puerta. No preguntó por qué estaba ahí, no se sorprendió. Solo cambió de color en la cara y se acomodó la camisa con manos temblorosas. Dijo que seguramente era un acceso viejo, que en los planos antiguos debía aparecer, que lo mejor era abrir para revisar. Lo dijo rápido, como cuando uno se obliga a sí mismo a ser valiente. Esa noche me quedé solo con el velador, porque el contratista se fue y prometió volver temprano. Don Ernesto me pidió que no bajáramos si se llega a abrir, y me lo pidió sin mirarme a los ojos, como si con eso el asunto se volviera menos real. A las 11 apagaron la mayoría de las luces, y el edificio quedó en ese silencio raro que no es paz, es espera. El velador se quedó en la entrada, viendo su celular. Yo ordenaba arreglos y bolsas de basura, tratando de no mirar el pasillo donde estaba la puerta. A la 1:15 escuché un golpe seco, como si algo se hubiera asentado. Después otro. Me acerqué sin querer, con esa curiosidad que te empuja aunque te diga la razón que te detengas. La luz de emergencia dejaba el pasillo en tonos verdosos. La puerta estaba ahí, inmóvil, pero el candado ya no estaba donde lo había visto. No era que lo hubieran quitado. Era que estaba abierto. Las cadenas colgaban flojas, como si las hubieran soltado desde adentro. Sentí el estómago hundirse. Fui por el velador, y cuando regresamos, él se quedó a 2 metros, con una mano en la cintura buscando una valentía que no encontraba. No dijo nada. Yo tampoco. Con 2 dedos empujé la puerta. El aire que salió no olía a humedad vieja. Olía a talco, a alcohol, a metal limpio, como un cuarto que se usa a diario. Encendí la lámpara del celular y el haz de luz reveló una escalera estrecha que bajaba.
Los escalones tenían polvo, sí, pero era polvo reciente, como si alguien lo hubiera soplado y se hubiera vuelto a posar. Bajé despacio. El velador no bajó, escuché sus pasos retroceder. Abajo había un taller. No un sótano con cajas. Un taller con mesa de trabajo, repisas, frascos alineados, instrumentos antiguos acomodados con un orden casi obsesivo. Había ganchos en la pared, bandejas metálicas, tijeras largas, reglas, cuerdas. Un calendario viejo colgaba de un clavo, detenido en un mes que no supe leer por lo amarillento del papel. Lo que más me llamó la atención fue que no había telarañas en la mesa, ni señales de abandono total. Era como entrar a un cuarto que alguien cerró ayer, aunque la pared de afuera parecía sellada desde hace años. Caminé hasta el fondo, donde la lámpara del celular alcanzó a iluminar una camilla cubierta con una sábana. La sábana no estaba manchada ni arrugada por el tiempo, tenía pliegues nítidos. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso me costaba algo. No había sonido de máquinas, no había movimiento, solo mi respiración, que de pronto era demasiado fuerte en ese lugar. Levanté la orilla de la sábana. Había un cuerpo. No voy a describirlo con detalles porque hasta hoy me da vergüenza admitir lo que vi y porque no es lo peor. Lo peor era que no parecía llevar ahí años. La piel no se veía como la de los que ya han pasado por lo inevitable desde hace días. Se veía reciente, como si lo hubieran traído esa misma semana y alguien lo hubiera dejado ahí, esperando. Tenía la boca cerrada, las manos acomodadas y un gesto tranquilo, demasiado tranquilo para un sitio así. En la muñeca tenía una etiqueta de papel plastificado, como las que usamos. Solo que no tenía nombre, ni folio. Tenía una palabra escrita con plumón negro, devuelto. Sentí que se me erizaba todo. Volví a taparlo y di un paso atrás. Ahí fue cuando vi el libro. Estaba sobre la mesa, abierto, con una lista de fechas y anotaciones. Algunas eran muy viejas, otras no tanto, y varias estaban tachadas con fuerza. En la última hoja, la más reciente, había una línea sola, escrita con letra apretada. No lo entreguen arriba. Yo solté una risa nerviosa, de esas que salen cuando el cuerpo no entiende qué hacer. Quise pensar en una broma, en un escondite de algún empleado antiguo, en un montaje del contratista para asustarnos. Pero algo no encajaba, el orden del taller, el olor, la etiqueta, la forma en que la puerta se había soltado sola. Entonces escuché pasos arriba, en la escalera. No eran los del velador, porque esos eran pesados y arrastrados. Estos eran medidos, como alguien que baja sin prisa. Apagué el celular por instinto y me quedé quieto en la oscuridad, con el corazón golpeándome en la garganta. La luz de emergencia de arriba apenas alcanzaba a dibujar el borde de los escalones. La sombra de alguien se fue alargando, escalón por escalón, acercándose. Yo no dije nada. Ni siquiera pude tragar saliva. La sombra llegó al último escalón. Se detuvo. Y una voz, muy baja, dijo mi nombre completo, como lo dicen en una llamada formal, como si me estuvieran pasando lista. No era una voz del velador. Tampoco era la de don Ernesto. Era una voz que sonaba seca, como si no se usara mucho. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Mi cuerpo decidió moverse antes que mi mente, corrí hacia la escalera, empujé con el hombro a quien estuviera ahí, y subí de dos en dos. No vi una cara, solo sentí un frío pegajoso en el brazo, como cuando tocas metal que estuvo mucho tiempo en sombra. Arriba, el pasillo estaba vacío. El velador no estaba. La entrada estaba abierta de par en par. Cerré como pude, corrí a la oficina, marqué al dueño con dedos torpes. Don Ernesto contestó con voz dormida, y cuando le dije lo del sótano, tardó en responder. Al final solo dijo, «Ya lo encontraste». Me quedé helado. Me pidió que no saliera, que esperara en la capilla con la luz prendida. Dijo que iba para allá.
colgó sin despedirse. Yo obedecí. Me senté en una banca, mirando el crucifijo de madera. Afuera, el viento movía las coronas en la sala principal y sonaban como pasos. Me quedé así casi una hora, con el teléfono en la mano, esperando escuchar el carro de don Ernesto. Pero en lugar de eso escuché, desde el pasillo, el chirrido de metal arrastrándose despacio, como una cadena moviéndose sola. No tuve valor de asomarme. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la puerta de la capilla. Y aún así lo oí claro, el sonido bajó por la escalera, como si alguien estuviera volviendo a asegurar lo que yo abrí. A las 3 y algo llegó don Ernesto. Traía la cara pálida y una mochila de lona. No me preguntó qué vi. No me pidió detalles. Fue directo al pasillo, miró la pared recién rota y suspiró como quien pierde una discusión vieja. Luego me dijo, sin voltear: hay cosas que aquí no se despiden, se guardan. Después bajó solo. Yo renuncié al día siguiente. Inventé una excusa, dije que me habían llamado de otro trabajo. Don Ernesto no intentó convencerme. Solo me pagó lo que me debía y me apretó la mano con fuerza, como si me pidiera silencio sin decirlo. Desde entonces, cada vez que paso frente a esa funeraria, veo el mismo pasillo con la oficina remodelada, el mismo archivero nuevo, las mismas paredes pintadas. Y aún así, lo juro, hay días en que me parece escuchar, detrás de todo eso, un golpe sordo, como si alguien tocara desde adentro recordándonos que la puerta sí existe. El traje que no era de aquí. La primera vez que vi ese traje pensé que era una broma pesada de algún compañero nuevo. En la funeraria donde trabajo, en el norte del país, casi todo llega con una historia que no contamos en voz alta. Aún así, uno aprende a distinguir lo raro de lo simplemente triste. Y ese cuerpo venía con algo distinto, como si la muerte hubiera elegido vestirse con intención. Fue en 2017, una semana de calor pegajoso, cuando la camioneta se estacionó sin anunciarse. No era de las agencias con las que tratábamos. No traía logo, ni el modo de tocar la puerta, ni esa prisa formal de los que entregan papeles. 2 hombres bajaron la camilla y no dijeron más que un apellido mal pronunciado. Me dejaron una carpeta con hojas sin sellos claros, y lo que más me inquietó fue que ninguno quiso mirar hacia adentro del área de preparación. Como si con cruzar esa línea ya no les perteneciera lo que llevaban. En cuanto abrí la bolsa, me golpeó un olor raro, no fuerte, solo fuera de lugar, como a humo frío y a hierbas secas. El difunto estaba vestido con una indumentaria ceremonial que yo no había visto ni en fotos. No era traje de charro, ni uniforme, ni vestimenta indígena reconocible, ni nada que pudiera explicar con cada familia tiene sus costumbres. Era una túnica oscura con bordes bordados a mano, símbolos repetidos y un cinturón trenzado que parecía apretado por alguien que sabía exactamente cómo debía quedar. Lo más extraño no era lo elaborado, sino lo correcto. Todo estaba colocado con precisión, como un rito terminado. Me tocaba cambiarlo. La familia había pedido velación con ropa normal, y el director me dejó la instrucción escrita: quitar todo, vestirlo con el traje que traían en una bolsa, peinar, maquillaje ligero, nada más. Yo he hecho eso cientos de veces. Uno se vuelve mecánico para no quebrarse. Preparé la mesa, me puse guantes, encendí la música bajita y abrí los broches del cuello. La tela no se dio como debía. No estaba dura, pero se sentía como si tuviera peso propio, como si se negara a ser manipulada. Intenté con calma, sin jalones, y al pasar mis dedos por uno de los bordes bordados noté que la costura estaba tibia, no por temperatura, sino por esa sensación de piel viva que de inmediato me puso alerta. Retiré la mano, respiré hondo, y seguí. No te sugestiones, me dije. Es cansancio. Cuando aflojé el cinturón, algo me zumbó en los oídos. No fue un ruido del cuarto, fue dentro de mi cabeza, como presión. La luz del techo pareció alejarse.
Recuerdo haber visto mi reflejo en la puerta metálica del refrigerador un segundo y luego nada. Abrí los ojos con tierra pegada en las rodillas y olor a humedad en la garganta. Estaba de pie, pero no sentía el piso firme. Frente a mí había un camino entre lápidas, muchas, todas viejas, y una niebla baja que no dejaba ver el final. El cielo estaba sin estrellas, como si alguien lo hubiera borrado. A lo lejos, una fila de personas avanzaba en silencio hacia una capilla pequeña, iluminada por velas que no titilaban. Yo no debía estar allí. Era un lugar que reconocí sin conocer. Un cementerio, sí, pero no como los que he pisado de día. Aquí todo tenía una calma que daba miedo, una calma que parecía estar esperando una palabra equivocada para castigarte. Quise dar media vuelta, pero algo me empujó a seguir, no con manos, sino con certeza. Mis pies avanzaron solos. Llegué a un arco de piedra. Encima tenía una frase en un idioma que no supe leer, pero entendí cómo se entiende un mal presentimiento. Del otro lado, en una explanada, había un grupo alrededor de una mesa larga. No eran santos ni demonios de película. Eran figuras humanas, con ropa sencilla, rostros cansados, y una mirada que no era de curiosidad, era de evaluación. Como si yo fuera un documento que debían revisar. En la mesa, extendida, estaba la misma túnica ceremonial. Limpia, perfecta. Y junto a ella, una etiqueta como las que usamos en la funeraria, con letras negras, solo que esta no tenía nombre, tenía mi descripción, el que toca lo que no le corresponde. Quise hablar, explicar, decir que era mi trabajo, que yo solo cumplía órdenes. Pero mi voz no salía. Sentí la garganta seca, como si la palabra se hubiera quedado en el camino. Una de esas figuras levantó la mano y señaló la túnica. Entendí que querían que la tomara. No para vestir a alguien, sino para asumir algo. Entonces vi al difunto. Estaba sentado al final de la mesa, derecho, con ojos abiertos pero sin vida en ellos, como maniquí. Lo peor no fue verlo así, fue ver que me estaba esperando. Supe, sin que nadie lo dijera, que ese traje no era una rareza, era una sentencia. Un uniforme. Y yo acababa de desamarrarlo. Las figuras se inclinaron como si comenzara una audiencia. No hablaban, pero yo escuchaba ideas dentro de la cabeza, frases completas que no eran mías. No se interrumpe el cierre. No se cambia lo que fue sellado. Cada prenda tiene dueño. Sentí un tirón en las muñecas, como si me pusieran una cuerda invisible. Mis manos se movieron solas hacia la túnica. La toqué. Esta vez, en vez de tibieza, sentí un frío denso que se metió hasta los dientes. Quise soltarla, pero la tela se pegó a la piel y el cementerio entero pareció acercarse un paso. En ese momento, el difunto se puso de pie. No caminó, apareció frente a mí con la calma de quien tiene permiso. No movió la boca, pero yo entendí su mensaje como si me lo dictaran. Me quitaron el traje. Ahora alguien debe cargarlo. La etiqueta con mi descripción se desprendió de la mesa y se pegó en mi pecho. Sentí vergüenza, no humana, sino algo más viejo, como si me hubieran descubierto en una falta que el mundo conoce desde antes de existir yo. Las figuras inclinaron la cabeza, y supe que estaban decidiendo cuánto me quedaba. Un golpe de aire me sacó del lugar. Desperté en la funeraria con la cara pegada al piso frío. La música seguía sonando, pero distorsionada, como si la bocina estuviera bajo el agua. Me incorporé con dificultad. Lo primero que vi fue el cuerpo en la mesa. Seguía ahí. Pero el cinturón estaba otra vez ajustado, exactamente como antes, y los broches del cuello cerrados. Yo recordaba haberlos abierto. Lo recordaba con claridad. Me levanté, mareado, y miré mis manos. Tenía marcas en las muñecas, como si me hubieran apretado algo durante varios minutos. Revisé el reloj de pared, habían pasado 7 minutos. Solo 7. Toqué la túnica con miedo, ya sin ganas de demostrarme valiente. La tela estaba normal. Fría, como cualquier otra,
Pero cuando levanté un borde, vi algo que me dejó sin aire. Por dentro, cosida con hilo fino, había una etiqueta como la nuestra. No con el nombre del difunto. Con el mío. Mi nombre completo, bien escrito, como si alguien lo hubiera copiado de mi credencial. No dije nada a nadie. Busqué al director para pedir que se rechazara el servicio, que llamáramos a la autoridad, que se hiciera lo que fuera. No lo encontré. Me dijeron que había salido a arreglar papeles. Me quedé solo. Intenté quitar el traje otra vez, pero mis manos temblaban y el cuarto se sentía más estrecho. En el pasillo, escuché pasos descalzos que se detuvieron justo frente a la puerta de preparación. Miré por la rendija y no vi a nadie. Aún así, el aire se volvió pesado, como si alguien estuviera parado del otro lado, esperando que yo cometiera el mismo error. Tomé una decisión cobarde pero necesaria, no lo cambié. Lo cubrí con la sábana, preparé la camilla y avisé que el difunto ya venía vestido por la familia. No era cierto, pero preferí esa mentira a lo que sentí en ese cementerio. La familia llegó y, al ver el traje, no se sorprendió. Ni una cara de ¿qué es esto? Solo asintieron con alivio, como quien confirma que todo quedó como debía. Me dieron las gracias con una voz apagada, sin mirarme a los ojos. Se lo llevaron así. Esa noche, al cerrar, fui al baño a lavarme la cara. En el espejo vi algo que me erizó la piel. En mi cuello, donde nunca he tenido marcas, se dibujaba la sombra de un borde bordado, como la línea de una prenda que no estaba puesta. Me tallé hasta arder. No se quitó. Desde entonces, cada vez que me toca vestir a alguien, reviso las costuras con una atención que antes no tenía. Y cada vez que alguien llega sin papeles claros, con prisa muda y mirada esquiva, mi cuerpo recuerda aquel juicio sin palabras. Porque entendí algo que no enseñan en este oficio: hay muertos que no se entregan a la familia, se entregan a un acuerdo. Y si tú, por rutina o por soberbia, intentas deshacerlo, el traje no se queda sin dueño. Busca otro cuerpo. Y a veces, el más cercano eres tú. La maleta que no debí abrir. No sé en qué momento me volví de esos que ya no se impresionan. Trabajar en funerales te entrena para tragarte el miedo con café recalentado, para volver rutina lo que a otros les quiebra el sueño. Yo llevaba años en la funeraria, de los que cierran los ojos al final del turno y siguen viendo luz blanca en la pared, como si el cuarto no quisiera apagarse. Era 2018, temporada de calor pesado, cuando llegó ese servicio que todavía hoy me hace revisar 2 veces las cerraduras. Lo trajeron en una camioneta sin logotipos. Nada raro, a veces las familias no quieren preguntas ni miradas. Lo raro fue la maleta, rígida, negra, de esas que aguantan golpes, con una cinta gruesa rodeándola y un sello de plástico como los que ponen en evidencias. Venía junto al cuerpo, pegada a la camilla como si fuera parte del mismo paquete. La familia llegó después, callada, con la cara bien lavada de llanto, pero con una tranquilidad tensa, como si ya hubieran decidido qué era lo permitido y qué no. El que parecía el hermano traía la voz seca. Dijo que la maleta debía irse a la tumba, cerrada, sin abrir, sin inventarios. Él lo dejó así, afirmó. Y la madre, o la tía, no sé, solo sentía como si le doliera hasta mover la cabeza. En estos trabajos uno aprende a no pelearse con lo que piden, mientras no sea ilegal. Aún así, aquello olía a problema. Esa noche me quedé más tarde. Teníamos salas llenas y el teléfono no paraba. Cuando por fin se vació el pasillo, la maleta seguía ahí, en la esquina del cuarto de preparación, como un animal quieto que te mira aunque no tenga ojos. Yo había anotado en la hoja: maleta sellada, se va con el cuerpo. Nada más. Y aún así, sentía que mi letra había dejado algo incompleto. Me acerqué para revisar que la cinta siguiera firme. El sello tenía un número escrito a mano, no era de la funeraria. El plástico estaba marcado por una uña,
como si alguien lo hubiera intentado quebrar antes y se hubiera detenido. Pasé el dedo por el borde y sentí la humedad fría que se queda en las cosas cuando viajan entre lugares con aire acondicionado y calor. Me dije que no tenía que meterme. Me dije que era asunto de la familia. Me dije muchas cosas, pero la curiosidad se me metió como espina. Busqué una navaja. No fue un impulso heroico, fue un impulso tonto. Corté la cinta sin hacer ruido, cuidando que el plástico no tronara. El sello se dio con una facilidad indecente, como si estuviera esperando. Abrí apenas unos centímetros. No salió ningún olor extraño, eso fue lo primero que me descolocó. Solo aire normal, limpio, como de closet. Dentro había bolsas transparentes acomodadas con un orden demasiado cuidadoso. No era ropa. No eran documentos de herencia. Eran cosas personales. Un reloj barato con la correa rota. Una pulsera con cuentas. Una identificación doblada. Un llavero con un nombre grabado. Un teléfono sin batería. Y, encima de todo, una libreta pequeña con una liga. Tomé la identificación. No voy a escribir el nombre, porque todavía me da vergüenza lo que hice. Pero lo reconocí. 2 semanas antes, en las noticias locales, habían pasado la foto de esa persona en un reporte de desaparecidos. Luego vi otra credencial, otra tarjeta y otra. Las caras eran distintas, pero el patrón era el mismo. Era como si alguien hubiera coleccionado vidas. Me quedé parado, con la credencial temblándome en la mano, pensando que tal vez estaba confundido, que la memoria se me mezclaba por tanto trabajo, por tanto cansancio. Agarré la libreta. La abrí. En la primera hoja había una lista de fechas, colonias y apodos. No eran direcciones completas, pero sí suficientes para que a uno se le erice la piel. Al lado de varias líneas había una marca, como palomita, y en otras una palabra, pendiente. Escuché un golpe suave en el pasillo. Cerré la libreta como si quemara. Volteé. No había nadie. Aún así, el sonido se repitió, más cerca, como si alguien tocara la pared con los nudillos, despacio, sin prisa. Pensé que era el refrigerador industrial haciendo su ruido normal, pero el ritmo no era de máquina. Era humano. Metí todo de vuelta con torpeza. Iba a cerrar la maleta cuando vi, en el fondo, un sobre manila. Lo saqué. Pesaba más de lo que debería. Dentro había fotografías impresas, recientes, tomadas de lejos, con zoom, como vigilancia. Personas saliendo de una tienda, subiendo a un camión, caminando con alguien. En varias fotos, al borde, se alcanzaba a ver la misma sombra de cuerpo, el mismo ángulo de quien toma la imagen. Y en una de ellas, me vi yo. No era una foto de la calle. Era dentro de la funeraria. Se veía mi espalda, inclinado sobre una mesa, y la fecha estaba escrita con marcador, el día anterior. Sentí que se me apretó la garganta. Nadie, absolutamente nadie, debía tener una foto así. No era de cámaras internas, era una foto tomada desde la puerta entreabierta del cuarto de preparación. El golpe en el pasillo se convirtió en pasos. No pasos apurados, pasos tranquilos. Como de alguien que sabe exactamente a dónde va. Apagué la luz del cuarto y dejé solo la lámpara pequeña. Cerré la maleta con manos húmedas. Busqué la cinta cortada para volver a envolverla, pero era inútil, se notaría. Entonces entendí que ya era tarde para corregirlo. Lo único que podía hacer era fingir que nunca la abrí y rezar para que nadie lo supiera. Los pasos se detuvieron afuera. La manija de la puerta bajó despacio. Yo me quedé quieto, con la espalda pegada a un mueble, sintiendo el corazón en las orejas. La puerta no se abrió. Solo se quedó ahí, presionada, como si quien estaba afuera la empujara sin entrar, probando. Después, una voz muy baja dijo mi nombre. No lo gritó, no lo cantó. Lo dijo como quien confirma un dato. Como quien revisa una lista. Quise pensar que era mi compañero,
que había vuelto por algo, que me había visto entrar. Pero esa voz no era de la funeraria. Tenía una calma helada, sin emoción. Y no dijo nada más, como si no hiciera falta. La puerta soltó la presión. Los pasos se alejaron, rumbo a la salida. En ese silencio, escuché otro sonido que me hizo peor, el cierre de una maleta rodando por el piso, como si alguien jalara una con ruedas en el pasillo. Cuando por fin me atreví a asomarme, no había nadie. Solo quedaba el pasillo largo, las luces de emergencia y un rastro de agua como de llovizna que no tenía razón de estar ahí, una línea fina que empezaba justo frente a mi puerta y se perdía hacia recepción. Me fui hasta el escritorio y revisé el libro de entradas. El servicio estaba anotado, sí, pero el nombre del fallecido no coincidía con el del documento del hospital. La firma del familiar era una raya. No una firma, una raya. Y el número de identificación no existía en el sistema. Era un fantasma administrativo. Esa madrugada no llamé a la policía. Lo pensé, lo juro. Pero también pensé en las fotos, en que alguien ya había estado dentro, en que mi cara podía aparecer en otro sobre, en otra lista. Hice lo que hacen los cobardes funcionales, guardé silencio y traté de terminar el trabajo. Al día siguiente, antes del traslado al panteón, la familia volvió. El hermano, el mismo, preguntó sin rodeos si la maleta seguía cerrada. Me vio directo a los ojos, no como quien desconfía, sino como quien ya sabe la respuesta y solo quiere ver si mientes bien. Yo asentí. Él se acercó, revisó el sello roto y la cinta mal puesta. Sonrió apenas, una mueca sin alegría. No pasa nada, dijo. De todos modos, ya la vio. No supe qué contestar. Sentí que la funeraria entera se encogía. Él tomó la manija de la maleta como quien recoge algo propio. Y entonces me dijo, sin alzar la voz, como consejo. Hay trabajos que no son para curiosos. Se fueron. Enterraron el cuerpo con la maleta. Yo me quedé con la sensación de que acabábamos de tapar algo que no iba a quedarse abajo. Esa misma semana empezaron las llamadas. Al principio eran silencios. Luego, respiraciones. Después, alguien dejaba una sola cosa en la puerta trasera, un llavero, una pulsera, un reloj barato con la correa rota, como los de la maleta. Era un mensaje sin amenaza directa, y por eso daba más miedo, alguien podía acercarse a mi puerta cuando quisiera. Una noche encontré debajo de mi limpiaparabrisas una fotografía nueva. Yo saliendo de la funeraria, solo, volteando como si sintiera que me observaban. Al reverso, con la misma letra del sobre, una palabra, pendiente. Renuncié sin explicar. Me cambié de ruta, de número, de hábitos. Y aún así, a veces, cuando estoy por dormir, escucho en mi memoria ese tono tranquilo diciendo mi nombre, como quien marca la siguiente línea en una lista. Lo peor no fue abrir la maleta. Lo peor fue entender que, en cuanto la abrí, alguien allá afuera supo que yo era capaz de hacerlo. Y en este mundo, eso es lo único que necesitan para decidir que también pueden abrirte a ti, aunque sigas respirando. La tapa no quiso. Año 2014. Yo trabajaba en una funeraria pequeña de carretera, de esas que tienen sala de velación, un cuartito frío atrás y el taller de preparación con olor a desinfectante que se te pega en la ropa aunque te bañes 2 veces. No era mi primer año ahí, ya conocía lo normal, familias destrozadas, trámites eternos, madrugadas sin dormir y esa rutina rara de hablar bajito por respeto, aunque nadie te lo pida. Aquel día llegó un servicio complicado desde el inicio, no por el cuerpo, sino por la gente. Venían tensos, con la mirada perdida, como si la pena no les alcanzara y les sobrara algo más, algo que no se decía. El difunto era un hombre de unos 60, manos grandes, rostro duro incluso en calma. La hija mayor, la que mandaba, nos dio instrucciones claras, que todo quedara bien, que no hubiera detalles, que se cerrara rápido,
que lo enterraran al amanecer siguiente. Lo repetía como si fuera una orden que le temblaba por dentro. Yo me encargaba de logística y apoyo, recibir, mover, preparar sala, coordinar con el panteón. El embalsamador era Mauro, un tipo serio, de manos firmes, al que casi nunca se le veía nervioso. Esa noche estábamos los dos y un chofer que iba y venía. Nadie más. El problema empezó cuando pasamos al ataúd. Era uno nuevo, de buena madera, cierre correcto, bisagras revisadas. Yo lo vi completo cuando llegó del proveedor y lo puse en la sala de trabajo. Mauro terminó la preparación y me pidió que lo ayudara a acomodar al difunto. Todo normal, sin prisas. La familia estaba en la sala principal esperando para verlo. Cuando por fin lo acomodamos, Mauro acomodó el traje, alineó los hombros y me pidió que alcanzara la tapa. La bajamos despacio. A la mitad del recorrido, como a unos 2 dedos de cerrar, se detuvo. No fue que rozara con tela o que se atorara por un brazo mal colocado. Se detuvo seco, parejo, como si el borde hubiera tocado un tope invisible. Mauro apretó un poco, con cuidado, y la tapa rebotó apenas, lo justo para que me quedara una sensación fea en el estómago. Algo estorba, dijo él, sin levantar la voz. Yo levanté la tapa. Revisamos ropa, manos, almohadilla, los bordes, el forro. No había nada. Mauro volvió a acomodar, incluso bajó un poco la altura del cojín. Intentamos otra vez. Lo mismo, baja, llega a cierto punto y se frena, como si el ataúd se negara. Empezó a molestarme que el bloqueo fuera tan exacto. 2 dedos siempre. Ni uno más, ni uno menos. Mauro no era de imaginar cosas, así que hizo lo lógico, revisar bisagras, revisar marco, probar la tapa sin el cuerpo. La tapa cerraba perfecto cuando el ataúd estaba vacío. La volvió a intentar con el cuerpo adentro, y el freno apareció otra vez. El chofer, desde la puerta, soltó que mejor lo dejáramos así para que ventile, intentando aliviar el ambiente. Mauro le pidió que se fuera a fumar afuera. Me quedé solo con él, y con ese silencio que en funeraria se vuelve pesado. Volvimos a levantar al difunto con más cuidado, lo corrimos milímetros, revisamos otra vez. Mauro apretó los labios, como cuando uno no quiere admitir que algo no cuadra. Intentó cerrar más fuerte. La tapa no cedió. Ni con fuerza bruta. Ni con el seguro. Se quedó flotando, apenas abierta, como si algo empujara desde adentro sin moverse. Ahí fue cuando escuché el primer golpe. No fue un golpe fuerte, no fue en la madera. Fue como un pequeño toque que venía del interior, no por el centro, sino cerca del lado donde la tapa no lograba cerrar. Me quedé quieto, con la mano aún en la tapa. Mauro también lo oyó, porque dejó de presionar y me miró, no con miedo, sino con esa seriedad rara de quien está tratando de no sacar conclusiones. Esperamos. Nada. Se asentó el forro, dijo él, y lo volvió a intentar. La tapa bajó, y volvió a frenarse en el mismo punto. Al minuto llegó la hija mayor con otra mujer, quizá una tía. Venían a preguntar por qué tardábamos. Mauro salió y dijo que era un ajuste del ataúd, que en unos minutos quedaba. La hija lo miró con desconfianza, como si ya supiera la respuesta. Antes de irse, soltó una frase que me quedó grabada. Él dijo que no se iba a ir fácil. Lo dijo como si hablara de un pleito, no de una muerte. Se fueron sin mirar atrás. Mauro cerró la puerta del taller. Me pidió que le ayudara con una solución simple, cambiar ataúd. Teníamos uno de repuesto, más sencillo, pero funcional. Lo preparamos, hicimos el traslado con cuidado. Yo respiré al pensar que con otro se acabaría el problema. En el segundo ataúd, la tapa bajó y se detuvo igual. El mismo espacio. La misma distancia. El mismo freno limpio, sin atorón visible.
Mauro ya no fingió calma. Se quedó mirando el borde como si esperara ver la causa aparecer por sí sola. Yo tragué saliva, porque en ese punto ya no era madera defectuosa. Era otra cosa, y en funeraria aprendes a no ponerle nombre, porque cuando le pones nombre, se te mete en la cabeza. Decidimos dejarlo por un momento y preparar la sala de velación. La familia quería verlo. Mauro colocó una especie de soporte discreto para que la tapa quedara semiabierta sin verse mal. Lo acomodamos para que pareciera intencional. Yo fui a la sala con el pretexto de revisar flores, luz, sillas. La velación avanzó con esa tristeza callada de siempre. La gente rezaba, otros tomaban café. Todo normal por fuera. Pero yo no dejaba de mirar el ataúd, ese pequeño espacio que no se cerraba, y la forma en que la hija mayor lo vigilaba como si esperara que ocurriera algo. A medianoche, cuando la gente se fue quedando dormida en las sillas, Mauro me hizo señas. Me dijo que quería intentar cerrarlo ya, para el traslado temprano. La familia se había calmado un poco y las luces estaban más bajas. Entramos al taller otra vez, con el ataúd vacío porque el cuerpo seguía en sala. Mauro dijo que haríamos la prueba final antes de moverlo. Cerró la tapa. Cerró perfecto. Sin esfuerzo. Volvimos a la sala. Movimos el ataúd con cuidado, lo giramos un poco para tener más espacio, y entre los dos lo empujamos apenas para reacomodar. En ese momento, sin que nadie tocara la tapa, se levantó 1 centímetro. Yo lo vi. Mauro lo vio. No fue que se soltara un seguro. Fue como si hubiera presión desde adentro, mínima pero clara, como cuando algo quiere recuperar espacio. El borde quedó otra vez en ese punto exacto de siempre. Mauro se quedó helado. Yo sentí que la garganta se me cerraba, como si la sala se hubiera quedado sin aire. La hija mayor se levantó de su silla al fondo, como si hubiera estado esperando. Caminó directo, sin prisa. Se quedó frente al ataúd. Miró el rostro del difunto un par de segundos y luego nos miró a nosotros. Él no se quería ir, repitió. No quería que lo cerraran. No quería que lo enterraran con eso encima. No pregunté qué era eso. No quise. En funeraria, hay cosas que si preguntas, te las contestan y luego no te las quitas. La mujer sacó de su bolsa un objeto pequeño envuelto en tela. Lo sostuvo sin abrirlo, como si quemara. Se lo dio a Mauro y le dijo que lo pusiera aparte, lejos, y que no lo mencionara. Mauro no discutió. Lo tomó con la mano enguantada, y lo llevó al taller, lo dejó dentro de una caja de metal donde guardábamos herramientas, y cerró con seguro. Regresó. Nos miramos. Intentamos bajar la tapa. Cerró. Cerró de golpe suave, como debía desde el principio. El seguro encajó, sin resistencia. Me quedé con la mano encima, esperando que volviera a levantarse. No se movió. Mauro no dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchamos el murmullo de la sala y el sonido de una veladora consumiéndose. Al amanecer, cuando llevamos el ataúd al carro, todo salió normal. Nadie lloró a gritos. Nadie se desmayó. Solo esa hija mayor, que no se separó del carro hasta que arrancó. Cuando regresamos a la funeraria, Mauro fue directo al taller a buscar la caja de metal. Quería devolver el objeto a la familia o tirarlo, lo que fuera. Abrió la caja. Estaba vacía. No forzada, no abierta, no revuelta. Vacía, como si nunca hubiera guardado nada. Ese día renuncié. Mauro aguantó 1 mes más y también se fue. La funeraria siguió trabajando, como siguen todas, atendiendo dolor ajeno, limpiando rápido, hablando bajito. Pero yo nunca volví a ver un ataúd igual. A veces, cuando paso por la carretera y veo el letrero a lo lejos, recuerdo esa tapa detenida, esa distancia exacta y la certeza de que no era un problema de madera.
Era alguien negándose a ser cerrado, como si la muerte no hubiera terminado el asunto, como si apenas hubiera empezado. La manta sin nombre. No fue en una ciudad grande, ni en una funeraria elegante. Fue en un lugar de paso, de esos donde la gente llega, resuelve y se va, y donde los muertos también aparecen sin que nadie pregunte demasiado. Eso fue en 2014, cuando yo todavía trabajaba turnos completos en una funeraria pequeña, pegada a una carretera, con un velorio sencillo, una oficina con olor a café recalentado y un pasillo estrecho que daba a la sala fría. Esa semana ya venía pesada. Había habido 2 servicios seguidos, uno por accidente y otro por un señor mayor que nadie fue a reclamar hasta que el acta estuvo lista. La rutina te hace creer que todo se puede controlar, que el miedo es cosa de películas, que el cuerpo es solo trabajo y trámite. Yo pensaba así, porque si no piensas así, no aguantas. El viernes por la tarde llegó una camioneta sin logos. No venía gente llorando, no venía familiar, no venía sacerdote, no venía nadie con prisa por despedirse. Solo bajaron una bolsa, negra, cerrada con un sello de plástico. Me entregaron una hoja sin membrete, doblada 2 veces, con la información mínima, tan mínima que parecía una burla, masculino. Sin identificación. Recolección en punto carretero. Sin pertenencias. Firma ilegible y ya. Pregunté lo normal. Si había número de carpeta, si había reporte, si al menos venía un nombre provisional. El hombre que la trajo me miró como si yo estuviera pidiendo lujo. Me dijo que era resguardo temporal, que al día siguiente verían si alguien lo reclamaba y que no le hiciera preguntas a nadie. Y se fue sin despedirse. Yo tenía experiencia con casos sin familia, pero siempre había algo, una pulsera, una foto, una llave, un papel arrugado. Algo que dijera esta persona existió. Con ese no había nada. Ni una marca. Ni un papel. Ni un anillo. Nada. Lo pasé a la sala fría con la ayuda de mi compañero, pero mi compañero se retiró temprano por un tema de su hijo y terminé quedándome solo esa noche. Solo yo, el velorio vacío, el ventilador de la oficina, el zumbido del refrigerador de la sala fría y el pasillo que siempre sonaba distinto después de medianoche, porque la madera se contrae y el edificio cruje como si respirara. Cerré puertas, revisé candados, dejé la luz del pasillo encendida a medias, como siempre. La luz completa te cansa la cabeza, y la oscuridad completa te hace ver cosas donde no hay nada. Me senté a revisar papeles, a acomodar cuentas, a preparar el inventario de velas y sábanas. Trataba de ignorar el hecho de que ese cuerpo, sin nombre, estaba a pocos metros. No pasó ni una hora cuando escuché el primer ruido. No fue un golpe, no fue un portazo, no fue un teléfono. Fue algo peor por lo simple, pasos. Pasos lentos, como si alguien caminara sin ganas, rozando apenas el suelo. Venían del pasillo. Me levanté con ese impulso que te da el trabajo, más que el valor. Me asomé. Pasillo vacío. Nadie. La puerta de la sala fría cerrada. Me quedé quieto unos segundos, esperando otro sonido. Nada. Regresé a la oficina con esa sensación de que la mente se engancha, de que uno se sugiere cosas. A los pocos minutos, otra vez. Pero ahora no eran solo pasos. Eran pasos y algo como un arrastre leve, como si una tela se deslizara. Se me apretó el estómago. No quería ir, pero en una funeraria no puedes hacerte el sordo. Tomé la linterna, aunque el pasillo tenía luz, y caminé despacio. Cada paso mío sonaba más fuerte que lo que escuchaba, como si el edificio quisiera delatarme. Llegué a la puerta de la sala fría y la linterna me tembló un poco en la mano. La cerradura seguía en su sitio, pero el ambiente olía distinto, como cuando abres una caja guardada por años. Un olor seco, terroso, que no era normal ahí. Abrí. La temperatura me golpeó la cara, ese frío que te deja los labios tiesos.
Todo se veía igual, las camillas alineadas, las sábanas dobladas, el metal limpio. Hasta que enfoqué la linterna hacia la camilla del desconocido. La bolsa ya no estaba como la dejamos. La habían abierto a la mitad, como si alguien hubiera jalado del cierre con prisa, y encima del cuerpo había una manta gris que no era de las nuestras. Nosotros usábamos blancas, gruesas, con una marca en la esquina. Esa manta gris era vieja, de esas que sueltan pelusa, como de casa. Y encima, sobre la manta, había tierra. Tierra fresca, húmeda, pegada, como si la hubieran levantado de un jardín en ese mismo instante. Y no solo eso. Había flores secas, quebradas, como de un ramo viejo, desmoronándose en pedacitos. No era decoración, no era un arreglo. Era como si alguien lo hubiera cubierto con lo primero que encontró para enterrarlo ahí mismo, dentro de nuestra sala. Me quedé helado, pero no del frío. Revisé el suelo, pensando que quizás se cayó algo del techo, pero el techo estaba limpio. Revisé mis zapatos, por si yo había traído tierra del patio, pero yo no había salido. La puerta principal había permanecido cerrada. Nadie entró. Nadie pidió nada. Nadie pasó por recepción. Lo primero que hice fue lo absurdo, buscar la manta. Quería encontrar su origen, su explicación. La jalé un poco y sentí ese peso raro, como si estuviera pegada. No era solo que cubriera. Era como si abrazara el cuerpo. No levanté más. No sé por qué. O sí sé, pero me da coraje admitirlo. Había algo en el aire, una presión silenciosa que te ordena no meterte. Como cuando estás a punto de abrir una puerta equivocada. Cerré la bolsa como pude, volví a acomodar todo, limpié la tierra con una pala pequeña y un recogedor, como si se tratara de harina. Pero la tierra no se comportaba como tierra normal, se pegaba a mis guantes, se quedaba en los pliegues, y por más que la barría, siempre aparecían granos nuevos, como si nacieran de la camilla. Saqué las flores secas y las metí en una bolsa aparte. No quise tirarlas al bote común. No quise que se mezclaran con nada. Volví a la oficina sin apagar la luz del pasillo. Me senté, respiré y traté de convencerme de que alguien pudo entrar, de que tal vez mi compañero regresó por algo y me quiso jugar una broma pesada. Pero yo sabía que no, mi compañero no era de bromas, y menos con cuerpos. Me quedé escuchando, inmóvil. Fue entonces cuando escuché algo distinto. No era un paso. Era el sonido de uñas, no raspando fuerte, sino como palpando, tocando la pared del pasillo, avanzando despacio. Como si alguien caminara pegado a la pared, buscando la puerta correcta. Yo no quise volver a la sala fría. Me dije que esperaría a la mañana, que hablaría con el dueño, que llamaría a la policía si era necesario. Pero no aguanté. La cabeza se te llena de ideas y en la oscuridad todo se vuelve amenaza. Volví a pararme, tomé la linterna otra vez y abrí la puerta de la oficina. El pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado. Había una marca en el suelo, una línea irregular, como de tierra arrastrada, empezando cerca de la sala fría y avanzando hacia mi oficina. Y ahí, justo frente a mi puerta, había un rastro como de flores secas trituradas. Un rastro pequeño, pero claro, como si alguien hubiera dejado caer pedazos al caminar. Regresé de golpe y cerré con seguro. Sentí vergüenza de mi miedo, pero el miedo no te pregunta si quieres sentirlo. Me quedé mirando el teléfono fijo, pensando si llamar o no, y mientras lo dudaba, escuché algo detrás de mí. No fue una voz. No fue una frase. Fue un golpe suave dentro del archivero metálico. Como si alguien hubiera tocado desde adentro. Me acerqué despacio, con la linterna apuntando, y vi que el cajón de casos sin reclamar estaba apenas abierto, un dedo de espacio. Yo lo había cerrado. Siempre lo cerraba. Metí la mano con cuidado, lo abrí por completo, y ahí estaba la bolsa con las flores secas que yo había guardado. Pero ya no tenía flores.
En su lugar había una ficha vieja, de papel amarillento, con una letra que no era de impresión ni de computadora, una letra hecha con prisa, como si la mano temblara. No decía un nombre. Decía solo una cosa. No es de aquí. Se me fue el aire. Porque no era amenaza, no era broma, no era advertencia para asustar. Era un mensaje como de alguien desesperado. Como si el problema no fuera el cuerpo, sino lo que venía con él. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con la espalda pegada a la pared, la linterna en la mano, esperando el amanecer como quien espera que pase una fiebre. A la mañana siguiente, cuando llegó el dueño, lo primero que vio fue el pasillo, tierra en los bordes, como si la hubieran esparcido a propósito. Fuimos a la sala fría juntos. El desconocido seguía ahí. Pero la manta gris ya no estaba. Y en la camilla, debajo de la bolsa, habían quedado impresas marcas en forma de pétalos, como si alguien hubiera aplastado flores contra el metal, con tanta fuerza que dejaron sombra. El dueño me preguntó qué había pasado. Yo le conté lo que pude, sin adornos, sin exagerar. No se rió. No me dijo que estaba loco. Solo se quedó serio y me preguntó algo que nunca me había preguntado nadie en un trabajo así. ¿Tú lo viste a la cara? Le dije que no. Me dijo que mejor así. Ese mismo día, sin esperar reclamo, sin esperar papeles, sin esperar nada, pidieron que se lo llevaran. Y lo llevaron rápido, como si se quisieran deshacer de un objeto maldito. Pensé que con eso terminaba. Que el problema era el cuerpo. Que la sala se limpiaría, que el olor se iría, que todo volvería a la normalidad. Pero por semanas, cada vez que barría el pasillo, aparecía tierra en la misma esquina. Un puñado mínimo, como una señal. Y una vez, al final de un turno, encontré una flor seca sobre mi escritorio, sola, sin ramo, sin explicación. La agarré con 2 dedos y la tiré lejos, como si quemara. Y desde entonces, cada vez que llega un servicio sin nombre, sin registro, sin historia, yo siento lo mismo que sentí esa noche. No tristeza. No impresión. No respeto. Siento una certeza fría. Que hay muertos que no vienen a descansar. Vienen a que los devuelvan. La figura en el retrato. Yo no entré a la funeraria por vocación. Entré porque había cuentas, porque mi papá se enfermó ese año, y porque en 2018 la ciudad no perdonaba a nadie que se quedara sin trabajo. La funeraria se llamaba San Gabriel, un nombre demasiado limpio para el tipo de cosas que se ven ahí. Mi puesto era sencillo, al menos en papel, apoyo en servicios, traslado, acomodo de sala, y cuando se necesitaba, ayudar con la fotografía póstuma. Esa era la parte que más vendían. El último recuerdo, decía el folleto, con letras elegantes. No era una foto de familia, ni una pose falsa. Era algo discreto, el difunto bien acomodado, un poco de luz suave, la imagen que la gente quería guardar para convencerse de que todo había sido tranquilo. El fotógrafo oficial era Iván, un tipo serio, de esos que hablaban poco y trabajaban rápido. Yo le ayudaba con el fondo, con el tripié, con ajustar lámparas. Nada raro, al principio. La primera vez que noté algo, fue en un servicio de una señora mayor. La familia pidió una foto de medio cuerpo. Iván tomó 3 disparos, revisó la pantalla y frunció la cara, como si se le hubiera colado una mancha. Me hizo una seña para acercarme. En la pantalla, detrás del cuerpo, se veía una figura oscura, alta, parada junto a la cortina del fondo. No era un familiar, porque a esa hora la sala estaba cerrada. No era uno de nosotros, porque ninguno llevaba esa ropa. Era como alguien de luto, inmóvil, con la cabeza un poco inclinada. Es el reflejo, dijo Iván, sin mirarme. Alguna tela, alguna sombra. Movimos lámparas,
cambiamos ángulo, corrimos el fondo. La figura seguía apareciendo, apenas en la orilla, como si estuviera esperando el encuadre. Iván volvió a disparar. En la cuarta foto, la figura ya no estaba en la cortina, estaba más cerca del féretro, detrás del hombro de la señora, como si se hubiera dado un paso. Esa noche no dije nada. En ese trabajo uno aprende a tragarse cosas. Si te pones sensible, no aguantas. Pero a la semana volvió a pasar. Y a la siguiente también. Lo extraño es que nunca sucedía durante la preparación del servicio, ni cuando andábamos entrando y saliendo con flores, ni cuando estaban los familiares. Solo pasaba cuando la sala quedaba en silencio, cuando el aire parecía quieto, y solo se escuchaba el zumbido leve de la luz del techo. Iván disparaba, revisaba, y su cara se ponía dura. Un día lo alcancé en el pasillo, junto a la bodega de ataúdes. Le pregunté directo si lo había notado. Tardó en responder, como si estuviera midiendo si yo era de los que hacen chismes. En las fotos sale algo, admitió al fin. No lo digas. Si lo dices, se corre la voz y se arma un escándalo. Yo pensé que tal vez estaba trucada la cámara. O que era una falla del lente. Hasta que Iván cambió de cámara. Trajo otra, nueva, prestada por un amigo. También cambió la tarjeta de memoria. Hizo pruebas en la oficina, en la calle, en el estacionamiento. Ninguna marca, ninguna figura. ¿Ves?, me dijo, es la sala. Y me quedé con esa idea. Que era un reflejo, una luz, una combinación rara de sombras. Algo técnico. Algo que se podía explicar. Pero las explicaciones se rompieron una tarde de lluvia. Nos llegó un servicio de urgencia. Un hombre joven, accidente en carretera. La familia quería todo rápido porque venían parientes de lejos. Prepararon la sala grande, la de paredes claras y cortinas pesadas. Esa sala tenía mala fama entre nosotros. Decían que ahí el aire siempre se sentía más frío, aunque estuviera cerrado. Que a veces olía a perfume viejo sin que hubiera nadie. Cosas así. Comentarios que pasan entre trabajadores para aguantar turnos largos. La familia pidió la fotografía póstuma esa misma noche. Iván y yo entramos cuando ya no quedaba nadie. Apagamos el sonido de los celulares, como siempre. Encendimos las lámparas. El cuerpo estaba arreglado con una tranquilidad casi ofensiva, como si no hubiera pasado nada. Iván acomodó el encuadre y disparó. Yo me quedé a un lado, sosteniendo una tela para que no se viera el borde de la pared. Escuché el clic de la cámara, luego el otro, y el otro. Iván bajó el aparato y revisó la pantalla. Se quedó inmóvil. No, murmuró, y yo sentí que se me apretaba la garganta. Me acerqué despacio. En la imagen, detrás del cuerpo, estaba la figura de luto otra vez. Pero ahora no estaba al fondo. Estaba justo detrás del féretro, tan cerca que su sombra parecía mezclarse con la del cuerpo. Y en la siguiente toma, la figura ya estaba a un lado, casi al nivel de la cabeza del difunto, como si se hubiera inclinado hacia él para asegurarse de algo. Iván apretó los labios. Volvió a disparar con rabia, como si pudiera obligar a la imagen a obedecer. La figura no desapareció. Al contrario. En el último disparo, apareció más cerca de nosotros. Tan cerca que ocupaba media esquina del encuadre, como si estuviera pegada a la cámara. Iván bajó el aparato con un movimiento brusco. Me miró por primera vez con una expresión que nunca le había visto. Vámonos, dijo. Ahorita. Yo no quería dejar el trabajo a medias. Ni quería quedarme solo en esa sala. Así que recogí las lámparas sin discutir. Cuando salimos al pasillo, el silencio del lugar se sintió más pesado, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. En la oficina, Iván pasó las fotos a la computadora. El monitor iluminó su cara. Se quedó mirando, desplazando una por una, ampliando.
Yo estaba detrás de él, con los brazos cruzados, queriendo pensar en cualquier otra cosa. Entonces Iván se quedó fijo en una imagen y no se movió. «Mira», dijo, con voz seca. Me incliné. La foto estaba ampliada en el borde derecho. La figura de luto se veía de perfil, casi al lado de la cámara. Y ahí fue donde lo entendí, no era un defecto de luz. Había presencia, volumen, una forma humana exacta. Como alguien parado a menos de 1 metro del lente. Y lo peor no era eso. Lo peor era que esa figura estaba mirando. No al cuerpo. No al fondo. Estaba mirando hacia nosotros. Directo. Como si supiera que la estábamos observando. Sentí un golpe de calor en el pecho. Miré a Iván, esperando que dijera algo que lo arreglara. Que dijera, es un truco, es un error, es un reflejo. Pero Iván solo tragó saliva. Y, con un gesto mecánico, cerró el archivo. Esas no se entregan, dijo. Se repiten. Esa noche intentamos repetirlas. Volvimos a la sala con otra cámara, con otra luz, con un fondo distinto. Yo hasta me reí nervioso, diciendo que tal vez era el sensor. Iván no respondió. Tomó la foto. Revisó. Y se quedó congelado. La figura estaba ahí de nuevo. Solo que ahora estaba más cerca del lente. Tan cerca que la tela negra parecía tener textura, como una prenda real. Y en esa toma apareció algo que no había aparecido antes, una mano apoyada en el borde del féretro, como si esa persona estuviera reclamando lugar. Iván retrocedió un paso. Yo también. No dijimos nada. El cuerpo seguía quieto, pero el ambiente se sentía cargado, como antes de que caiga un trueno. En ese momento, lo juro, escuché el sonido de la cámara sin que Iván la apretara. Un clic seco, automático, como si el aparato hubiera disparado solo. Iván miró la pantalla. Se puso pálido. Me enseñó la foto sin hablar. Era el mismo encuadre. El mismo cuerpo. El mismo fondo. Pero ahora la figura estaba junto al fotógrafo, junto a nosotros. Tan pegada que ocupaba el espacio donde yo había estado segundos antes. Y el rostro, si es que se podía llamar así, estaba apenas insinuado por la luz. No tenía detalle, solo una forma lisa, como sombra concentrada. Pero los ojos, o lo que fuera eso, estaban dirigidos a la cámara con una intención que no se me olvida. Como si se hubiera dado cuenta de que Iván llevaba días robándole imágenes. Iván apagó la cámara. No la guardó, no la colgó. La dejó caer dentro del maletín como quien se deshace de algo sucio. Salimos de la sala sin mirar atrás. Yo sentía las piernas raras, como si el piso estuviera más blando. En el pasillo, las lámparas del techo parpadearon una vez, apenas un pestañeo, y a mí me bastó para acelerar el paso. Esa madrugada, Iván renunció. Así, sin drama. Le dijo al dueño que ya no podía con el turno nocturno. Que se iba. El jefe se enojó, le gritó, le ofreció dinero. Iván no negoció. Se fue con su maletín vacío, sin despedirse. Nunca lo volví a ver. Los servicios siguieron. La funeraria siguió vendiendo el último recuerdo. Y a mí me tocó cubrir lo que Iván hacía. Yo no era fotógrafo, pero aprendí por obligación. Me prestaron la cámara, me enseñaron lo básico. Yo pensaba que a mí no me iba a pasar, porque yo no tenía su energía, porque yo no sabía de encuadres, porque tal vez Iván exageraba. La primera noche que me tocó a mí, en esa misma sala, sentí el mismo silencio pesado. Armé el tripié con manos torpes. Enfoqué. Tragué saliva. Disparé. Cuando revisé la pantalla, la figura ya estaba ahí. Y no estaba al fondo. Estaba justo detrás de mí, reflejada en el cristal de un cuadro de la pared, como si hubiera estado parada todo el tiempo, esperando a que yo tomara la foto para aparecer donde mejor se viera.
No pude gritar. No pude moverme. Solo sentí cómo se me aflojaban las manos y cómo el miedo me subía lento, firme, hasta la garganta. No renuncié ese día. No pude. Tenía deudas, tenía problemas, tenía responsabilidades. Volví a mi casa como pude y no dormí. Desde entonces, aprendí algo que nadie te dice cuando entras a trabajar en funerales: hay cosas que no quieren recuerdo. Hay presencias que no toleran ser registradas. Y cuando una de esas cosas se da cuenta de que la estás mirando por medio de una pantalla, ya no importa cuánto cierres la cámara o cuántas veces cambies el lente. Porque lo que sale en la foto, después, empieza a querer salir también en tu vida. Y yo lo supe con certeza la noche en que, al revisar una imagen en la computadora de la oficina, vi que la figura ya no estaba detrás del cuerpo. Estaba detrás de mi hombro. Y en la pantalla, por primera vez, parecía sonreírme. La hora prestada. Me llamo Iván y durante años cuidé salas de velación y patios de cementerio. Aprendí a distinguir por el olor si una corona era fresca o llevaba horas apagada, a leer el cansancio de los parientes por la forma en que se sientan en las sillas plegables, a escuchar el ritmo del rezo desde la oficina donde uno llena libretas con nombres, lotes y horarios. Me aferraba a un reloj barato con correa de plástico que compré afuera del Panteón Municipal de Oaxaca. Creía que el orden de los minutos mantenía las noches en su sitio. La primera vez que la vi fue en Oaxaca, una madrugada fría de marzo. Era una señora delgada, cabello largo con vetas grises, abrigo oscuro hasta las pantorrillas. Caminó derecho hacia mí, sin mirar las coronas ni las cintas con mensajes, y se detuvo frente a la ventanilla. No golpeó el vidrio ni me pidió permiso. Solo acercó su rostro al marco y me señaló la muñeca, como quien recuerda a un viejo conocido que siempre llega tarde. Revisé mi reloj y le dije la hora en voz baja. Ella sintió con una calma que me incomodó y se fue por el pasillo sin mirar a nadie. A la mañana siguiente, mientras el jardinero regaba, encontré su fotografía plastificada clavada en la tierra recién removida de un lote nuevo, con fecha de defunción del día anterior. No lo comenté. En esos trabajos uno aprende a tragar las rarezas. Me cambiaron de sede a Ciudad de México. En una capilla discreta de la colonia Doctores me tocó una noche con viento que hacía vibrar las puertas. La señora entró sin sonido, como si los tacos no tocaran el piso. Volvió a señalar mi muñeca. Le respondí la hora. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre arreglos blancos. Al día siguiente supe de un entierro improvisado en San Lorenzo Tezonco, traslado urgente del turno nocturno. En el reporte interno figuraba el nombre que vi en la foto de Oaxaca. Revisé 2 veces. El mismo. Acepté un contrato corto en Guadalajara para apoyar la temporada alta de defunciones. La capilla era luminosa, de piso pulido, con aire acondicionado que peleaba contra el calor. La señora reapareció cerca del dispense de agua. Fue directa a mi mesa, inclinó la cabeza y esperó. Mis manos sudaban. Dije la hora como por reflejo. En el registro de esa noche quedó asentada una cremación de emergencia y una urna entregada al amanecer. Un compañero juró haber visto a la misma mujer rezando sola en la sala contigua antes de que yo llegara. En la hoja final, pegada con grapas, el tiempo de la cremación coincidía exactamente con el minuto que le dije. En Veracruz me tocó vigilar un panteón con mangos pesados que caían en golpes secos. La humedad dejaba un brillo en los mármoles y volvía lentas las caminatas. La señora esperó a que yo regresara con café. No dijo una palabra. Señaló mi muñeca. Me negué con la cabeza. Ella me mostró sus manos, vacías, como si me recordara que lo único que podía darle era un número. Resistir duró poco. Dije la hora. A la mañana siguiente, un lote junto al pasillo de la entrada lucía tierra suelta y una cruz sencilla con el mismo nombre que había visto ya 2 veces. En mi libreta privada subrayé la coincidencia. No vuelvas a decirle, escribí.
Duré apenas 2 semanas en Hermosillo. El calor no perdona y a esa capilla llegaban familias enteras con botellas de agua y abanicos. La señora reapareció en la zona de sanitarios, delgada y entera como siempre. Yo había preparado un truco, adelantaría mi reloj 10 minutos. No me dio tiempo de ensayar. Cuando me hizo la seña, le mostré la pantalla del celular. A pesar de la trampa, el sistema interno de la funeraria registró un paro cardíaco en traslado a las 2:17, exactamente como mi reloj adulterado marcaba en ese momento. Sentí un vacío en el estómago que no se fue en días. En Puebla custodié una casa antigua adaptada como velatorio. La madera crujía a cada hora y el patio tenía un árbol que hacía sombra sobre la banqueta. Decidí no llevar reloj. Creí que así rompería la cadena. Ella llegó cuando apagaba las luces de la capilla 3. Me señaló la muñeca y le mostré la piel vacía. Extendió la palma. Escribí con un bolígrafo la hora que marcaba el viejo reloj de pared de recepción. Me entendió. Esa mañana, al revisar los ingresos, encontré un aviso de sepultura en Cholula con el mismo nombre de siempre y con hora de inhumación idéntica al número que había dejado en su mano. Empecé a pensar que la señora no venía a preguntar la hora, sino a llevársela. En Monterrey, donde pasé un mes apoyando en una funeraria cercana al hospital, ya no intenté engañar a nadie. Cuando la vi, me ganaron la costumbre y el miedo. Dije el número exacto, como si soltara un peso que me apretaba el pecho. El chofer de carroza vio a una mujer con abrigo caminar hasta las rejas y perderse en la noche. Al otro día un lote nuevo, misma foto, mismas letras, misma fecha cambiada por un día. Comencé a tomar notas en una libreta aparte que guardaba en mi casillero. Nombres, horas, ciudades. Todo encajaba con la precisión de una punzada. Volví a Oaxaca para cubrir vacaciones. Quise creer que, si regresaba al principio, podría encontrar un corte limpio. Esa capilla olía a flor fresca y cera. En la oficina, sobre mi mesa, encontré un sobre sin remitente. Adentro había un reloj idéntico al mío, con correa nueva. Marcaba una hora distinta a la real, adelantado por 5 minutos. Lo guardé en el cajón y revisé cámaras. Nada. Esa noche la señora no apareció. Me dormí un rato en la silla, con el bolígrafo en la mano y la libreta abierta. Desperté con un golpecito en la ventanilla. Allí estaba. No parecía cansada, no parecía apurada. Solo extendió el brazo hacia mí. Antes de mirar mi muñeca, miré el reloj del cajón. Adelantado. Vi mi celular. Otro número. El reloj de pared, uno más. Los 3 marcaban tiempos que no coincidían. Sentí que lo único verdadero era el latido en mi cuello. Decidí decirle ese latido, contar mentalmente hasta llegar al segundo que me pareció más vivo. Ahora, pensé, y con la voz más baja que usé en mi vida solté el número. Ella inclinó la cabeza y se fue hacia el pasillo de la capilla 2. Me quedé sentado con la libreta abierta. Apunté la ciudad, la fecha y la hora que le di. A los pocos minutos sonó el timbre de la puerta. El encargado del panteón venía con un aviso urgente de inhumación nocturna. Miré el papel. Estaba el nombre de ella, como siempre, y la hora de entrada al camposanto coincidía con mi apunte. Firmé con mano temblorosa y acompañé la carroza hasta la reja. La tierra estaba fresca, el cielo bajo, y un perro rondaba en círculos como si cuidara a alguien. Quise renunciar. Me fui a Tijuana con un primo que trabajaba en traslados y me ofreció empleo de chofer. Pensé que el asfalto y las carreteras me curarían la cabeza. La señora apareció en la sala de entrega de urnas, entre vitrinas. Pidió lo de siempre, sin palabras. Yo traía guantes y aún así sentí frío en los dedos cuando señalé la pantalla de mi celular. Dije la hora contando mis inhalaciones, sin confiar ya en los aparatos. El reporte del día siguiente registró una cremación extraordinaria con hora exacta a la que di. Tiré el celular a la basura. Lo recogí a los 10 minutos, arrepentido como un tonto.
Comprendí tarde que la pregunta no iba dirigida a mí, sino a quien estuviera dispuesto a oírla. La señora solo necesitaba un puente. En Mazatlán, durante una guardia corta para cubrir a un colega, me negué a mirar cualquier reloj. Ella se acercó igual. Esta vez no señaló mi muñeca. Colocó sobre mi mesa la libreta que yo creía bien escondida en Oaxaca. Estaba abierta en la última página escrita. Debajo de la lista de ciudades y horas alguien había trazado una línea y, con mi letra, había agregado un renglón que no recordaba haber escrito. Decía mi nombre, la ciudad donde estaba y una hora que aún no llegaba. La capilla estaba en silencio y la señora esperaba sin prisa. Quise romper la libreta, pero mis dedos no obedecieron. Llevé la mano al pecho sin darme cuenta. No sentí nada raro, solo un golpeteo regular. Busqué una pluma, taché mi nombre, taché la hora, arranqué la hoja y la hice bolas. Fui hasta el incinerador apagado y la dejé dentro, como si el metal pudiera borrar el destino de un trazo. Regresé a la mesa. La señora no estaba. En su lugar, quedaba el reloj idéntico al mío, ahora con la correa aún más nueva, envuelto en plástico. Marcaba la hora que yo había tachado. Ese día terminó sin novedades. No hubo traslados de emergencia ni entierros adicionales. Me fui a casa con la espalda dolorida y el corazón acelerado. Dormí poco. Al volver, un compañero me avisó que había llegado un paquete a mi nombre. Era mi libreta, con todas las páginas en blanco excepto la primera. Al abrirla, el papel pidió mi pluma. Escribí mi nombre sin pensar, la ciudad y la fecha. Dudé al poner la hora. Dejé la línea vacía, cerré la libreta y la guardé en el cajón de la oficina. No he vuelto a verla desde entonces, pero en cada turno, en Oaxaca, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en Hermosillo, en Monterrey o en Mazatlán, llevo la mirada clavada en cualquier esfera y en cualquier pantalla. Cuando una familia llega con un ramo y las manos temblorosas, cuando un chofer empuja un ataúd con cuidado preciso, cuando el reloj de pared marca el minuto exacto en que se encienden las velas, siento que alguien, en algún lugar del edificio, pregunta en silencio qué hora es. Si nadie contesta, el tiempo sigue. Si alguien responde, una línea se escribe sola en una libreta que ya no reconozco como mía. Y yo, que creí que el orden de los minutos nos defendía de la noche, entiendo al fin que hay horas que no se dan, se cobran. No registrada. Me llamo Israel y en 2004 acepté el turno nocturno en una cadena de velatorios que operaba en varias ciudades. El trabajo parecía simple: revisar bitácoras, contar capillas, verificar candados, anotar entradas y salidas de carrozas. Aprendí a distinguir el olor del café recalentado del de las coronas recién traídas, a oír la vibración de un refrigerador desde el pasillo, a leer los rostros de los dolientes y quedarme al margen. El primer mes lo pasé en Puebla. El segundo, en Orizaba. Ahí empezó todo. A las 2 de la mañana terminé el recorrido. Teníamos 3 capillas, 2 en uso, una cerrada con llave porque estaba programada para la mañana siguiente. El auxiliar de limpieza se fue a la bodega. Me quedé solo con la planilla en la mano. Cuando pasé frente a la capilla clausurada, vi luz filtrándose por la rendija inferior. Pensé en un descuido. Me acerqué. Dentro, una mujer de luto, sentada en la primera fila, movía un rosario con dedos finos. La sala estaba impecable, piso encerado, mantel sin arrugas, candelabros apagados. Ni flores ni fotografía. Nadie podía estar ahí. Golpeé el vidrio y levanté la vista buscando al guardia. El vidrio me devolvió mi sombra y la figura quieta de la mujer. La llave maestra colgaba en mi cintura. Abrí. Entré. Olía a cera vieja. La mujer no volteó. Me quedé detrás de ella, incómodo, y dije su nombre sin saberlo. No sé por qué me salió señora. Silencio. Me moví a un lado. En la banca había marcas de humedad como si alguien hubiera apoyado una botella helada. Cuando miré otra vez al frente,
ya no estaba. Cerré la capilla y, por vergüenza, no anoté el incidente. A las 6 llegó la familia del difunto. Montamos la sala, colocamos la foto, prendimos velas. La funeraria se llenó de murmullos y pasos. Al mediodía, la vi otra vez, en el pasillo, cruzando hacia la cafetería. El rosario golpeaba su mano al caminar. La seguí. Allí no había nadie. El auxiliar me dijo que quizá andaba tenso por la falta de sueño. Acepté la broma. Pero esa noche, al revisar cámaras, noté un cuadrito de estática justo cuando la luz se encendía en la capilla clausurada. La imagen regresaba y la sala seguía vacía. Fui transferido a Mérida por temporada. Me juré empezar de cero. La rutina era igual: bitácora, conteo, candados. Una madrugada, en el cuadro de control, volvió el parpadeo de estática en una capilla sin asignación. Fui con la llave, abrí, entré. La encontré de pie junto al pedestal donde, al amanecer, iría la urna de una señora que aún no llegaba del hospital. La mujer de luto no me miró. Sostuvo el rosario con ambas manos y dejó caer las cuentas una a una. El sonido parecía medir la distancia entre mi pecho y el suelo. Parpadeé. Ya no estaba. En la banca quedó un escapulario húmedo que no pertenecía a nuestro inventario. Lo guardé en mi libreta. No reporté nada. Empecé a notar un patrón: donde ella aparecía, horas después llegaba un servicio que no estaba previsto al cierre del día anterior. Un fallecimiento en la madrugada, un traslado que alguien pedía, una familia que tocaba a la puerta con papel en mano. La lista cambiaba y, sin embargo, la mujer siempre se adelantaba. En Guadalajara, me tocó cubrir sábado. A la 1 llegaron 2 hermanos para velar a su madre. A las 3, en la capilla contigua, abierta pero sin asignación, vi a la mujer de luto rezando de espaldas. Me acerqué hasta quedar a una fila de distancia. Llevaba un velo que caía hasta los hombros. No se veía su piel. Supe que el nuevo servicio todavía no existía porque en recepción no había registro. A las 4:30 sonó el teléfono: un accidente en la carretera a Tepatitlán. El hijo que llamó no sabía si su padre tenía seguro, solo pidió que no lo dejáramos solo. Abrimos la capilla contigua. Nadie preguntó por la mujer. Nadie notó que la luz ya estaba encendida. Lo conté al gerente regional en Monterrey. Me dijo que el cansancio hace ver cosas. Que en los velatorios, a ciertas horas, uno aprende a aceptar movimientos que no tienen explicación, como puertas que se cierran solas por la corriente o fotografías que se ladean sin que nadie las toque. Lo dejé así. Pero la seguí viendo, en Morelia, parada junto a un arreglo sin tarjeta, en Tuxtla, tomando asiento en la última fila de una sala que solo usaríamos por la tarde, en Tijuana, de pie frente a un atril sin libro, con el rosario callado entre las manos. En Culiacán, la noté a lo lejos, cruzando el pasillo hacia la capilla más chica. En Mazatlán, la vi reflejada en el ventanal como si estuviera al otro lado de la calle, bajo el toldo. A veces dejaba pequeños rastros, gotas de cera seca en un piso recién trapeado, una flor de corona que no correspondía a ninguna compra, una servilleta doblada con un nombre que luego aparecía en la planilla del día siguiente. Empecé a copiar esos nombres y horas en una libreta aparte. Los comparaba con la bitácora oficial. Coincidían. No hablo de apariciones con velos flotantes ni voces que me llamaran por mi nombre. Hablo de algo que entraba a una sala cerrada, se sentaba, hacía su oración y se iba, dejando un orden imposible y un aviso mudo. La primera vez que traté de interponerme, en León, cerré la capilla desde dentro y me senté a su lado. No la miré. Conté las cuentas del rosario sin tocarlas. Había humedad en el aire, como antes de un aguacero. Mantuve la respiración para escuchar sus manos. Cuando giré, ya no estaba. Del otro lado de la puerta golpearon, un traslado de último minuto, un infarto. Abrí. La familia esperaba. Empecé a llegar 10 minutos antes a cada turno para pasear por la sala sin prender todas las luces. Si ella estaba, la veía de perfil,
inmóvil, siempre en la primera fila o de pie junto al atril. En Veracruz la sorprendí mirando hacia el pasillo. No supe si me miró. Sentí que debía darle las gracias. No dije nada. Pasé de largo. Un día escuché al chofer más viejo decir que en Ciudad de México, cuando trabajó en una funeraria de la colonia Doctores, alguien contaba capillas de madrugada y nunca daban los números. Siempre faltaba una o sobraba una, dijo mientras soplaba el café. Me ofrecía cubrir un turno allá. A medianoche, en una sala sin asignación, la encontré con el rosario y la mirada fija hacia la mesa central. A la mañana siguiente llegó una familia sin cita. Traían la foto enmarcada y un papel arrugado. Me la entregaron. Era el mismo rostro que yo había visto muchas veces entre velos y reflejos, pero más joven, sin luto. La mujer había muerto hacía años. La hija quería despedirla donde trabajó de muchacha, dijo, antes de casarse. No hablé. Hoy trabajo en la oficina central, en un cuarto sin ventanas, revisando bitácoras digitales de todas las sucursales, Mexicali, Chihuahua, Torreón, San Luis Potosí, Oaxaca, Villahermosa, Cancún. Busco patrones, cruzo horarios, comparo reportes. Nadie me pidió que lo hiciera. Descubro capillas donde la luz se enciende unos minutos antes de que entre una familia imprevista. Descubro cámaras que pierden señal exactamente a la misma hora en ciudades distintas. Descubro cajitas de servilletas dobladas con iniciales que coinciden con el siguiente nombre en la lista. Nadie reporta a una mujer de luto. Solo yo la sigo viendo en los márgenes del sistema, en la hora que no encaja, en el candado que parece tocado pero no forzado, en el inventario que marca una vela de menos. A veces, cuando la oficina queda vacía, recorro el edificio con las manos en los bolsillos. Paso frente a las capillas apagadas de la matriz, camino despacio por los pasillos de pisos brillantes. Si una sala está clausurada para la mañana siguiente, me detengo y miro por la rendija. Si hay un hilo de luz, no abro. Espero con la planilla contra el pecho, en silencio, hasta que la luz se apaga sola. No sé si ella lleva un conteo que no entendemos o si solo anuncia lo que viene. No sé si acompaña al primero que llega o despide al último que se va. Lo único que puedo afirmar con seguridad es que nuestra lista casi nunca es la primera. Cuando creo tener el día bajo control, siempre hay una capilla que se adelanta. Y en esa capilla, antes que la familia, antes que el carro, antes que la foto y las flores, siempre está ella, no anotada, con el rosario entre las manos, ocupando un asiento que yo nunca programé. Y cuando por fin abro la puerta, la sala huele a cera, la banca tiene un cerco de humedad, y la ciudad, sea Puebla, Mérida, Guadalajara, Tijuana, Culiacán o Ciudad de México, se siente un poco más quieta, como si ya supiera lo que, minutos después, tocará a la puerta. Tocan desde abajo. Prefiero dejar mi nombre fuera. Empecé en 2007 como auxiliar en una funeraria de barrio en Tepic. Mi primer oficio fue cargar coronas, llevar café a los deudos, abrir y cerrar capillas. Después me enseñaron a preparar cuerpos, a sellar ataúdes, a no mirar demasiado las manos cuando el esmalte aún estaba fresco. Los que trabajamos ahí aprendimos a movernos como sombras, nadie se fija en nosotros hasta que falta algo. Esa discreción me sirvió cuando me asignaron la guardia nocturna en el panteón municipal. Decían que era fácil, media caja de cigarros, una linterna y paciencia. Lo difícil fue la costumbre de escuchar. La historia que marcó mi vida empezó una tarde de junio. Enterramos a un hombre de la zona centro, dueño de una tlapalería. La misa, el cortejo, las paladas de tierra, todo normal. Al anochecer me quedé solo entre cipreses y lápidas frías. Encendí un cigarro y me fui a la barda, cerca de los nichos nuevos. Fue entonces cuando oí golpes. No eran truenos lejanos ni piedras rodando, eran tres, espaciados, con un intervalo que parecía contar. Apagué la colilla con el talón y caminé hacia la fosa recién cubierta. Volvieron los tres. Me arrodillé, pegué la oreja a la tierra húmeda y, aunque me detesto por admitirlo, sentí que alguien pedía.
No destapé nada. No podía. Mi contrato no incluye desenterrar a medianoche. Avisé al encargado por la mañana, vinieron el juez cívico, la policía, el director del panteón. Hablaron de gases, de raíces, de vibraciones de camiones. Firmé un oficio y me mandaron a cubrir un servicio a Guadalajara, una capilla luminosa en la colonia americana, flores caras, música tenue de fondo. Yo pensé que ese ruido se quedaría donde lo escuché, pero la primera madrugada en el velatorio, cuando hacía inventario de lámparas y extensiones, volvieron 3 golpes. Esta vez sonaron en el techo de la capilla, como si algo caminara sobre el plafón y buscara el centro. Nadie más los oyó. Tomé nota en mi bitácora, lo guardé para mí. El trabajo te obliga a moverte. En 2011 me mandaron a Puebla a operar la sala de preparación. Ahí aprendí a controlar el drenaje, a medir formalina sin que el olor se quedara en la ropa. En la bodega, junto a las urnas, instalaron un refrigerador nuevo que vibraba. La primera noche que quedé solo, la vibración se quebró en 3 percusiones, idénticas a las de Tepic. No era sonido de motor. Venía del piso. Cerré los ojos, conté hasta 10, revisé tornillos, puertas, llaves. El reloj de pared marcaba las 2:13. Abrí la bitácora y noté que, sin pensarlo, había dibujado 3 líneas cortas, paralelas, con el bolígrafo. Me inventé una explicación. Le puse nombre a lo inexplicable, coincidencia, estrés, fatiga auditiva. Luego me cambiaron a Oaxaca, 2015, temporada de muertos. Capilla abarrotada, fotos, papel picado, flores por todos lados. A medianoche, en el patio, mientras el pan aún estaba tibio, vi a una señora que hablaba con la caja cerrada. No quise acercarme, a veces la gente necesita quedarse a solas, aunque sea con madera brillante. Caminé al cuarto del café y ahí, en la pared, el dispensador vibró con 3 pequeños golpes. Pensé que era la tubería, un aire atrapado. La taza tembló en mi mano. Ese año entendí que los golpes no pertenecían a un lugar. Viajaban conmigo. Jalisco, Puebla, Oaxaca, luego Tijuana en 2017, donde probé la sala de hornos por primera vez. Era un sitio limpio, con normas claras, silencio de hospital. Para el primer servicio, seguí el protocolo sin titubeos y todo salió como debía. Al terminar, me quedé un rato ordenando etiquetas y registros. Un técnico me pidió que cerrara, él se iba a casa. Cuando apagué las luces, la estructura de acero devolvió un eco, 3. Esta vez, la secuencia se repitió hasta que toqué el horno con la palma. La fría superficie dejó de vibrar, pero mi mano se quedó temblando. No hablo con facilidad de estas cosas. Los compañeros evitan temas que rompan la rutina. También evitan a los que llegan con historias. Yo seguí moviéndome. En 2019 me mandaron a la Ciudad de México, a una casa de velación en Azcapotzalco, y me tocó atender un velorio de Barrio Bravo. Hubo mariachis, risas nerviosas, rezos. Al amanecer, un sobrino del difunto se quedó dormido en una banca. Fui por una cobija y al regresar escuché 3 golpes, esta vez en el vidrio del ataúd. Nadie tocaba, no había manos, no había nada. Ofrecí café a quien quedaba despierto y regresé al cuarto de utilería sin mirar de reojo. El turno más largo de mi vida fue en 2020, en Culiacán, en plena temporada difícil. Cubrí velorios de madrugada mientras afuera pasaban ambulancias. Una noche, antes de cerrar, supe que los golpes venían de varios puntos a la vez, pared, piso, puerta de la capilla. No eran fuertes, eran medidos, como señales. 3, silencio, 3, silencio. Por primera vez me senté en el suelo y acepté que algo me estaba siguiendo desde aquella tumba de Tepic. No quise pensar en maldiciones ni en almas sin descanso, esas palabras no ayudan a apilar sillas ni a lavar termos. Lo único que podía hacer era trabajar y fingir que el oficio no se me estaba metiendo por la piel. Me volví cuidadoso con los detalles. Me aseguré de que las cajas estuvieran perfectamente selladas, las varillas ancladas, las esquelas correctas, los nombres sin errores.
Una noche en Mérida, durante un servicio pequeño, un hombre mayor me agradeció la paciencia. Dijo que su familia no había tenido una despedida digna la primera vez, que por eso repetían ahora la ceremonia con urna. Asentí, serví café, acomodé veladoras. Cuando me retiré al pasillo, sobre el mármol volvieron a sonar los tres. El Señor no los oyó. Yo los sentí en la suela. A veces pensaba que quizá la primera tumba se quedó corta, que el ataúd se atascó, que nadie escuchó más que yo, que no hice nada y que ahora cargo el recordatorio. Pero la cronología no cerraba. Cada vez que viajaba, los golpes llegaban a lugares donde no había tierra ni madera, como si lo que los organizaba no fuera la materia sino mi atención. Empecé a llevar auriculares para limpiar. Subí el volumen, pero la secuencia se colaba entre notas y anuncios como si supiera por dónde entrar. Este año me pidieron cubrir un traslado largo, del altiplano a la costa de Michoacán. Salí de madrugada en la carroza, con el aire acondicionado al mínimo y los papeles en una carpeta plástica. Antes de llegar a Marabatío, en una recta desolada, sentí que el chasis contestaba a cada irregularidad del asfalto con la misma cadencia. Paré la carroza a un lado de la carretera. Ni autos ni viento. Solo grillos y mi propio pulso. Abrí la puerta trasera, revisé cinchos, ajusté el riel. En el interior no había marcas nuevas. Aún así, entre los ruidos normales del vehículo, distinguí claramente 3 pequeños toques contra el metal, como si alguien, respetuoso, pidiera mi atención sin prisa. Llegué al destino y entregué firmas, recibos, agradecimientos. Nadie nota cuando un trabajador se queda más de lo necesario en una capilla vacía. Yo me quedé. Pensé en Tepic, en Puebla, en Oaxaca, en Tijuana, en la capital, en Culiacán, en Mérida, en la carretera. Pensé en las manos que acomodo, en los párpados que cierro, en los nombres que repito para no equivocarme. Pensé en cuántas veces me dijeron que hay que despedirse bien para que todo descanse. Y entendí que yo nunca me despedí del que oí la primera vez. Volví a Tepic por mi cuenta. Pagando de mi bolsillo, pedí el permiso para abrir la fosa del Tlapalero, años después. El trámite fue incómodo, pero la familia accedió, querían paz. Vine con el director, con un representante legal, con un par de trabajadores. La tierra cedió sin resistencia. Sacamos la caja con cuidado, limpiamos el polvo, aflojamos tornillos. Cuando retiramos la tapa, encontré lo que nadie quiere encontrar, marcas en la madera del interior, dispuestas en grupos de 3, y algo más, pequeño, casi invisible, en la esquina de la tapa, un raspón con mi nombre. No escrito con tinta, marcado con algo duro, como si me hubieran llamado por la única vía que les quedaba. No dije nada. Anoté lo que correspondía en el acta. La familia tuvo su rito. Sellamos de nuevo. Yo me quedé un rato junto a la fosa cerrada. No recé. No pedí. Solo dije en voz baja que lo había entendido tarde, que lo sentía. Esa noche, por primera vez en muchos años, no escuché golpes. Desde entonces, sin embargo, el silencio pesa de otra manera. He pasado por velatorios en Querétaro, por capillas en Tuxtla, por panteones en Hermosillo. En algunos servicios aparece un murmullo de pasillos, un vaso que vibra, una lámpara que tiembla, pero no la secuencia que me persiguió tanto tiempo. Pienso que allá abajo alguien agotó su manera de hablarme y que la mía, torpe y tardía, alcanzó a llegar. Pienso también que el trabajo no perdona a los distraídos. Quienes movemos la última puerta de una vida no podemos dejar pendientes. Anoto más, reviso más, corrijo más. No quiero volver a oír aquel llamado, y a la vez cargo con la certeza de que, si alguna vez regresa, ya sabré a quién abrirle. A veces, en la madrugada, cuando la capilla se queda vacía y el café se enfría, acerco la mano al piso y espero. Nada. Camino entre arreglos y sillas vacías, reviso la plancha, apago luces. Me quedo quieto un minuto entero. Y en ese minuto comprendo que lo más terrible no fueron los 3 golpes en la tierra, ni las paredes que contestaban, ni el acero vibrando en Tijuana.
Lo más terrible fue haberme acostumbrado a vivir con ellos tanto tiempo. Porque el que aprende a convivir con lo que llama desde abajo puede olvidar que su oficio es, ante todo, escuchar a tiempo. Y yo aprendí tarde. Por eso, aunque el panteón sea otro y la ciudad cambie, cada vez que cierro una capilla pienso lo mismo: si hoy no tocan, es porque ya respondí; si mañana tocan, que me encuentren listo.